Entonces, para esto, para resolver el ejercicio 8, hay dos formas. ¡Ay! Alguien está con el micrófono abierto. Sergio. Hay dos formas. Una es hacer la tabla de verdad del primero y luego hacer la tabla de verdad del segundo. Y después compararlo fila a fila para ver si dan el mismo valor. O hacerlo con un sí, solo sí, que también es comparación dentro de lo que es lógica. Y si todo da tautología, entonces, o sea, si todo da verdadero, se dicen que son equivalentes, o si fila a fila se comportan de igual forma, o sea, las dos falsas, las dos verdaderas y así, también se puede decir que es equivalente. Me dio que los dos son contingencia, pero no sé si sea que esté bueno. Ah, ya quiere comprobarlo, veámoslo. Tenemos P implica Q, o R y P. Y la otra sería la negación de Q, implica la negación de R, implica negación de P. Entonces aquí tenemos P, Q y R. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Como aparecen las negaciones, vamos a colocar también las negaciones de cada una. Entonces la negación de P, la negación de Q, la negación de R. Este no es necesario hacerlo, pero si tiene alguna duda, nunca está de más añadir estas columnas. Entonces aquí sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Están las negaciones. Entonces, vamos a comparar estas dos cosas. Primero partimos por los paréntesis, tendríamos P implica Q, que esto lo puedo llamar A. Después tenemos el R y B, que esto lo voy a llamar B. Y finalmente el A o B, que sería todo lo que está en la primera proposición. Esto lo vamos a llamar C. En la siguiente tendríamos la negación de R implica la negación de P. Esto lo vamos a llamar D. Después tendríamos la negación de Q implica D. Y todo esto lo vamos a llamar E. Y finalmente, en este caso lo voy a hacer con un sí, solo sí. Tendríamos C, sí, solo video, ¿no? correcto, sí, solo sí. Correcto. Entonces, comenzamos. P implica Q. Recordemos que el único caso que va a ser falso es cuando el P sea verdadero y el Q sea falso. Por lo tanto, aquí en este caso, estos dos son los únicos casos donde P es verdadero y el Q es falso. Todo el resto de combinaciones son todas verdaderas. Después, R y P. El único caso que ambos son verdaderos es cuando los dos son verdaderos. Entonces buscamos los casos donde los dos son verdaderos. Por ejemplo, en el primero. Aquí. No le puse el número a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 5 también. Y en el 7. Ese serían. En el 7, pero puse un 7.
El 3 no. El 3 no, porque tiene el... Ah, no, perdón. RIP. Sí, sí, estaba viendo el Q. Estaba viendo el Q. P y R eso, el 3, 1 y me parece que nada más. Todos estos son ceros. Y el O es verdadero cuando uno de los dos es verdadero. Estamos comparando solamente la columna A con la columna B. Así sería verdadero, 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 el falso, verdadero, 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 verdadero. Después, la negación de R implica la negación de P. Entonces, la negación de R es esta y la negación de P es esta. El único caso que esto va a ser falso es cuando la negación de R sea verdadero y la negación de P sea falso. En este caso sería en el 2, en el 4, esto es verdadero y esto es verdadero. Ya, perfecto. Todo el resto son verdaderos. Y tendríamos después la negación de Q implica D, entonces este va a ser el único caso cuando la negación de Q, que es este, sea verdadero y el D sea falso. Aquí tendríamos aquí el 4, esto sería falso. Y la negación de Q, que sea verdadero, y el resto son todos verdaderos. Y luego comparamos la columna C con la columna E. Y aquí son todos iguales, entonces aquí sería tautología. Entonces efectivamente sí eran los dos equivalentes, porque dio tautología. Entonces, aquí habría que colocar las dos proposiciones. Sí son equivalentes, porque el sí y solo sí, o el bicondicional mejor, que eso suena más bonito, bicondicional. Dio tautología. ¿Y qué sería si da una contradicción a una contingencia? Que simplemente no son equivalentes. No es nada más que eso. ¿Alguna otra duda, consulta respecto a la guía? ¿O respecto al texto? Profe, no sé si podría explicar recíproco contra recíproco, por favor, con un ejercicio. De partida, por ejemplo, cuando hablamos de recíproca, contraria, contrarrecíproca y ese tipo de estructuras, siempre nacen de un P implica Q. O sea, siempre es la implicación la que está detrás. O sea, por ejemplo, si está el conector lógico P y Q, no tiene ningún sentido hablar del recíproco de P y Q, porque cada vez que se hable de recíproco, contraria o contrarrecíproca, siempre es de el sí entonces o el condicional. Se tiene un antecedente y genera una consecuencia. Entonces, la implicación recíproca de P implica Q es simplemente Q implica P. Por ejemplo, si un triángulo es rectángulo, entonces se tiene el teorema de Pitágoras de los catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. El recíproco del teorema de Pitágoras sería: si los catetos cumplen el cuadrado más el cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, entonces es un triángulo rectángulo. Ese sería el recíproco del teorema de Pitágoras. Porque el antecedente, que anteriormente era ser triángulo rectángulo, pasa a ser el consecuente.
Y el consecuente anterior, que se tiene la relación de la suma de los catetos al cuadrado, pasa a ser el antecedente. Eso se habla de la implicación recíproca. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, está clarísimo. Entonces, y después de la misma estructura tenemos la proposición P implica Q. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, entonces los catetos están con la relación al cuadrado. La contraria va a ser la negación del antecedente y la negación del consecuente. O sea, si el triángulo no es rectángulo, entonces no se tiene la relación de Pitágoras. O sea, que el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Eso se llama la implicación contraria. Se niega el antecedente, se niega el consecuente y se mantiene la estructura de la implicación. Esto es la implicación contraria. Entonces, y vuelvo al mismo caso del triángulo, perdón, de Pitágoras. Si no es rectángulo, entonces no cumple Pitágoras. Y el contrarrecíproco, que esta es la más ocupada de todas, porque nos da una estructura muy, muy, muy fuerte, que dice, también parte del P implica Q, y lo que se hace es ver cómo se comporta el no Q implica no P. O sea, si el triángulo, igual la P implica Q, si es triángulo rectángulo, entonces se tiene Pitágoras. La implicación contrarrecíproca de esa sería, si el triángulo no cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces no es rectángulo. O sea, se niega el consecuente, se mantiene el signo de implicación y se niega el antecedente. Ese se llama el contrarrecíproco. Y dentro de las tres estructuras, la contrarrecíproca siempre es la más fuerte, desde un punto de vista de lógica. Y eso es todo. Esa es la estructura recíproca, contrarrecíproca y contraria. Profe, la simplificación de proposición no entra. No, no, como tal no. Pero sí la pueden usar, por ejemplo, incluso en el ejercicio el que acabamos de ver acá. Este también se puede hacer por simplificación, no hay ningún problema. Es una herramienta. No es necesario hacer toda esta tabla, sino que, por ejemplo, puede decir, por la tabla tanto, ejercicio 7, se tiene que, y ahí empieza a jugar hasta llegar a esto de acá. Que por lo general eso siempre es más corto en cantidad de pasos para hacerlo, pero implica que debe manejar bastante bien la tabla. Más dudas, más consultas. Profesor, Ujú. sobre el ejercicio 10, Ya. que si es que en la primera parte hay que convertirlo en PQR o qué hay que hacer. Correcto. Por ejemplo, en este caso podría ser P, que es esto, el Q, y este sería un R. Entonces se escribe de esa forma. Y sería, por ejemplo, P, que es igual a x cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. El Q, que x es igual a 2. Y el R, que x es igual a 3. Entonces, la primera, el A, sería entonces P implica Q o R. Esa sería la estructura. Entonces, la negación de esto, la P, sería la negación de A. La negación de lo implica, recordemos que dice que el antecedente se mantiene y
se niega el consecuente, en este caso el Q o R, o sea, sería P, I, y la negación del O sería la negación de Q y la negación de R. Ahí se, esa sería la negación de la proposición. Y la recíproca, que acabamos de ver, recordemos que esta es la, en todo esto, bueno, voy a colocarlo aquí, el P es el antecedente, y el Q o R es el consecuente. Entonces, por lo tanto, para hacer la recíproca, ¿cuál era la estructura de la recíproca? ¿Era negar las dos o no? ¿Estás seguro? No era ¿La cambiar el recíproca? antecedente por el Eso, consecuente. Uy, Matías, ahí tiene, parece que la aspiradora está empezando. Veamos acá, recíproca era cambiar simplemente el antecedente para ser el consecuente y el consecuente pasa a ser el antecedente. Por lo tanto, aquí quedaría Q o R implica P, o en otras palabras, si lo queremos ver ya con lenguaje corriente, si X es igual a 3 o X es igual a, perdón, a 3, entonces X cuadrado menos 5X más 6 es igual a 0. Esas serían dos formas de mostrar el mismo sistema. Profe, entonces quedaría como la recíproca y quedaría Q o R, entonces P. Correcto, porque el QOR es el consecuente anterior. Entonces, ahora pasa a ser el antecedente. Y la contrarrecíproca de esa misma, profe. En la contrarrecíproca recordaremos que contrarrecíproca. La contrarrecíproca tendríamos la negación del consecuente implica la negación del antecedente. Recordando que el antecedente en este caso es P y el consecuente es Q o R. Por lo tanto, en esta estructura sería la negación de Q o R implica la negación de P. Y si pasamos la negación dentro del paréntesis, sería la negación de Q y la negación de R. Implica la negación de P. Y si lo pasamos al lenguaje corriente, sería si el Q, ¿cuál era el Q? ¿El 3 o el 2? Q es 2. Si Q es distinto a 2 y, perdón, este era el I normal, y X es distinto de 3, entonces X cuadrado menos 5X más 6 es distinto de 0. Entonces la que estaba arriba sería la escrito en lenguaje normal y la de abajo sería negada. Correcto. O sea, esto está escrito en lenguaje normal y está escrito en lenguaje simbólico. No sé si esa es la pregunta. Sí, no, que la forma de explicarlo, o sea, que en la que dice si X igual a 2 o X igual a 3, esa está escrita de manera, o sea, no está negada, y la de abajo es la negada. Correcto, la de abajo está en la negada, sí, porque esta es, no es esta es la recíproca, no. Y esta es la contrarrecíproca, es otra pregunta. Ah, ya, entonces, si yo quisiera la normal, sería entonces, si en ese caso es la ecuación, entonces los resultados. Correcto, lo que sale en el ejercicio 10.
Y ejercicios como eso, o sea, usted nos va a colocar un enunciado y nosotros determinar esa clase de cosas. Correcto, esa es la idea. O yo le doy la recíproca y usted va a tener que formar el enunciado normal. También puede ser. Ahí es cosa de lo que ocurra. Matías. Matías Centeno, ¿tiene el micrófono abierto? ¿Hace una pregunta? No, profe. Profe, disculpe, es que no me queda muy claro lo de negar. ¿Podría negar algún ejercicio? Por ejemplo, el ejercicio 6 de la guía, que no tiene nada que ver, pero Pero para practicar. sí. Ya. Por ejemplo, negar Déjame- esto o Sí, negar sí. todo esto. Porque negar todo eso es muy largo. No, el primero no. Primero ya. Gracias. Entonces tenemos la negación de P implica Q o la negación de S o R. Voy a tratar de hacer la R más que no se me explique el lado. Y para eso necesitamos este texto y esta tabla, por la tabla resumen. Toda esta es la proposición, entonces si la queremos negar, en la estructura más grande acá es el O. Y si vemos que acá la negación del O significa la negación de la primera proposición y la negación de la segunda. Entonces sería la negación de no P implica Q y la negación de no S o R. Porque, insisto, aquí en este caso, este P va a corresponder a todo esta proposición y esta Q sería lo que está acá a la derecha. Luego pasamos las negaciones adentro de los paréntesis. En el primer paréntesis, la estructura principal es la implicación. Y si vemos la implicación que está acá en el 12, dice que el antecedente se mantiene y se niega el consecuente. Por lo tanto, aquí el antecedente del primero sería el no P, ese se mantiene, y se niega el consecuente, entonces nos quedaría no Q. Este se mantiene, y en este caso la negación es un O, que volvemos a ocupar la de la 6. Entonces nos quedaría la negación de S, como se está negando dos veces, la negación se elimina, el O pasa a ser un I, se niega el R. Y este sería entonces la negación de la proposición. Eso no lo entendí, profe. ¿Por qué cuando puso el P, que si era negativo, por qué aplica con eso y conservó el negativo? Porque la negación, por ejemplo, acá, en el 12, el antecedente se mantiene, y en este caso el antecedente es la negación de P. No cambia. Independiente que tenga el signo negativo afuera. Independiente que sea el signo negativo, porque el antecedente en este caso es no P. Entonces se mantiene la negación no P. Insisto, la negación no entra como un signo menos que cambia todo lo dentro, sino que lo cambia, pero con cierta estructura. Cada una de los conectores, por ejemplo, el I, el O, el entonces y el bicondicional, todos tienen su estructura para negarse, y hay que conservarla. Profe, y en el caso de que en vez de el O estuviera un P solo sí Q, A ver, ya. ¿qué Eso, pasaría ahí? otro ejercicio, a ver, díctemelo. O sea, con el mismo de arriba, solamente que en vez de lo, un solo sí. ¿Un solo sí o un sí solo sí? Un sí, solo sí. Como por ejemplo esto, la no P implica Q, sí, solo sí, no S o R. ¿Algo así? Sí, eso mismo. Entonces, para negarlo, tenemos que seguir la estructura del 13, que está acá. Recordando que el P va a ser el primer paréntesis y el Q va a ser el segundo paréntesis.
Por lo tanto, siguiendo esta estructura sería la negación del primer paréntesis, sería la negación de P implica Q, y el segundo paréntesis sin negar, no S o R, o el primer paréntesis, esto lo voy a dejar en un paréntesis cuadrado, para que no se... perdón, me equivoqué. Este paréntesis lo voy a convertir en cuadrado. Porque esto es solamente la primera parte de acá. O el primer paréntesis, la negación de P implica Q, y el segundo paréntesis negado, o sea, la negación de no S o R. Esa es la estructura siguiendo. Entonces aquí tenemos que ingresar este paréntesis, o sea, este negativo y este negativo. Profesor, Ujú. ¿dónde está? Siempre que se niega, se pone el I. Es que, por ejemplo, antes no estaba así, solo sí, lo cambió ahí. Ah, me equivoqué, era uno. Ah, no, está, ahí está. No, pero que aquí la estructura te pide un I. Ah, No es que, ya, gracias. no es que haya sido obligatorio, pero la estructura del sí solo sí, hay que poner un I. Va. Entonces, aquí ingresamos acá la negación de esto, igual que la anterior, se mantiene el antecedente y se niega el consecuente, y esto queda tal cual. Aquí queda tal cual. Y aquí la negación del O quedaría la negación de la negación del primero, que sería S, y la negación de R. Y quedaría la negación total. Vale, profe, gracias. Profe, ¿y los métodos de demostración van a entrar? No como tal, pero es parte de la cultura general. Lo que no entendí es por qué en la segunda parte la negación de la negación de S quedaba como S y en la primera parte la negación de P quedaba negación de P. Abajo, abajo. ¿En esta? Ahí, ahí, sí, sí, sí. Porque aquí, insisto, no es la negación de la negación de P. Porque en la implicación, lo que está acá, la negación, se mantiene el antecedente, tal cual, no se niega nuevamente. Y aquí el antecedente es negación de P. Ah, ok, ok. Sí, sí. ¿Más dudas, más consultas? Ejercicios de esto, profe, o sea, que nos dé algún ejercicio para intentar resolver reciprocidad. No lo entendí. Lo de último ejercicio de reciprocidad. Sí, para que practicar ese ejercicio, esta clase, este contenido. Equivalencia e implicaciones. Perfecto. Para eso existe algo que se llaman libros. Usted se puede meter aquí. Y, por ejemplo, puede ver acá. Esto es le presento, esto es un libro. Y al fondo... Todos esos libros descargué. Sí, al fondo, aparece un cuestionario por cosas. Entonces aquí puede buscar lógica. Aquí leyes, lógica. Y ahí puede buscar ejercicios. Si no pillan en este libro, tiene varios libros más para buscar. Por ejemplo, acá el de Bob. Puede buscar cuantificadores, elementos lógicos, dígitos compuestos. Ahora entiendo todo.
Sí, hay algo que se llama índice y otra es, no me acuerdo cómo se llama el de buscar por palabras, índice analítico. Ahí está. Recuerde que usted tiene que aprender a buscar información aparte de lo que se le da acá. Es más, incluso puede que exista un libro mucho mejor que lo que están acá. Bueno, el precálculo igual es bueno, no sé si tiene lógica esto, sí. Número relé, no tiene lógica. Pero, profe, usted, por lo que piensa usted, si nosotros pudimos resolver con facilidad toda la guía que entregó, estamos con una buena base para el test de mañana. No es, o sea, no existe una correlación entre hacer toda la guía y que le vaya bien. Puede que con la guía tenga para un 4, eso sí. Lo suficiente para probar, pero no excelencia. Porque aparte también depende de la base que trae usted, o sea, de lo que aprendió antes de. Pero bueno, eso. ¿Más dudas, más consultas? ¿Cuál era el símbolo que no teníamos que hacer? Que usted dijo que era caca. El símbolo caca es este. Menor o igual, eso es caca, eso es estricto para el lado. O si quiere negar que el correcto sería el mayor o igual, que el complemento. O sea, si es mayor, es menor o igual. Se cambia de lado y se le quita el igual o se le agrega el igual, dependiendo del caso. Ok. Pero más que nada es caca porque a mí lo encuentro feo. Pero también está correcto, estaría correcto, no sé, no. Es que solamente en las desigualdades, porque por ejemplo, en igual, la única forma de decir que no es igual es tachándolo. O sea, la negación del igual, la única forma es no es igual. O el pertenece. Es distinto, es no distinto. Bueno, ya, es distinto, pero ese es el símbolo, que es el símbolo de igual, pero tachado. O el pertenece, tachado, el no pertenece. Pero la negación de una inecuación es el símbolo contrario. Correcto, sí, porque es el complemento, que eso es lo que vamos bueno, yo creo que ¿cuándo tenemos clase? ¿Próximo lunes? ¿Martes? Próximo martes. Próximo martes vamos a ver eso. Eso, jóvenes. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí. Que estén muy bien, estudien y nos vemos mañana. Recuerden que igual hay horario consultante, así que si tienen alguna consulta me lo pueden enviar por Discord o lo que sea. Muy bien. Que estén muy bien, cuídense. Chau, chau. Chao, profe. Sí, a las 9:40. Gracias. Que esté bien. Sí, a las 9:40 empieza el test. Vale, ahí nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.